Bienvenidos a Protagonistas del Tiempo. En este canal exploramos las vidas de personajes históricos que dejaron una huella imborrable en el mundo. Hoy viajaremos a un Japón feudal en plena agitación, donde la historia de un hombre sobresale entre miles. Este hombre no solo rompió las barreras del tiempo y la cultura, sino que también se convirtió en un símbolo de fuerza, valor y misterio. Estamos hablando de Yasuke, el primer y único samurái negro en la historia de Japón. Su vida es una historia que desafía la imaginación, uniendo dos mundos distantes, desde las cálidas tierras africanas hasta los templos y campos de batalla del Japón medieval. A lo largo de este video, en Protagonistas del Tiempo, descubriremos cómo este hombre, nacido en una tierra lejana, se convirtió en uno de los guerreros más respetados de Japón. Acompáñanos mientras exploramos la vida de Yasuke, desde sus orígenes hasta su misterioso destino final. Prepárate para un viaje épico que te llevará al corazón de una de las historias más fascinantes y poco conocidas de la historia. Mishu, 日本酒の黒史の驚くべき物たたらい、伝説の本当の律。El viaje de Yasuke, como yo lo veo, comienza en las vastas y misteriosas tierras del continente africano. Un lugar vibrante, lleno de una riqueza natural incomparable y una diversidad cultural tan profunda como los ríos que cruzan sus paisajes. Imagina un mundo donde la tierra misma parece respirar, donde cada tribu, cada grupo étnico, lleva consigo una historia, una tradición que ha sido transmitida a través de generaciones. Yasuke nació en medio de esta riqueza, alrededor del año 1555, en una región que hoy conocemos como Sudán o Mozambique. Aunque su verdadero nombre se ha desvanecido en los pliegues del tiempo, fue en Japón donde adquirió el nombre que lo haría legendario, Yasuke. Pertenecía al grupo étnico de los Makua, aunque algunos sugieren que podría haber sido miembro de otra tribu del este de África. En cualquier caso, lo que sabemos con certeza es que creció en un entorno marcado por la constante lucha por la supervivencia. Las guerras tribales eran comunes, y estas confrontaciones no solo moldeaban la vida diaria, sino que también forjaban la identidad de aquellos que, como Yasuke, nacían y crecían en medio de este torbellino de conflictos y alianzas. Pero no solo era un tiempo de guerras, también era un tiempo de profunda conexión con la tierra, de respeto y veneración por la naturaleza y las tradiciones que guiaban a su gente. Desde niño, Yasuke habría sentido esta conexión en cada fibra de su ser, aprendiendo a moverse con la gracia de un guerrero en formación, absorbiendo el conocimiento ancestral que fluía a través de su comunidad. Aunque muchos detalles de su infancia se han perdido, puedo imaginarlo como un joven con una fuerza y determinación que lo distinguían, alguien que, a pesar de su juventud, ya mostraba signos de las habilidades físicas excepcionales y la disciplina férrea que definirían su vida futura. Es probable que desde muy temprano haya sido entrenado como guerrero, una práctica común en muchas sociedades africanas de la época. Este entrenamiento no solo le habría proporcionado las herramientas necesarias para la batalla, sino que también habría inculcado en él un profundo sentido del deber y la lealtad, cualidades que más tarde lo harían destacar en un mundo tan diferente como el Japón feudal. Todo en la vida de Yasuke, hasta ese punto, lo estaba preparando para un destino que ninguno de sus contemporáneos podría haber anticipado. Un destino que lo llevaría más allá de los confines de su tierra natal, hacia un lugar donde se convertiría en una figura legendaria en la historia.
Mi vida dio un giro radical en el momento más inesperado. Como muchos otros africanos de mi tiempo, fui capturado o vendido como esclavo. Una realidad devastadora que se extendía por todo el continente. De un día para otro, me encontré encadenado y forzado a abordar un barco portugués, un navío que atravesaría las vastas aguas del Océano Índico, alejándome de mi hogar, mi gente y todo lo que conocía. El mar era inmenso y aterrador, y con cada ola que rompía contra el casco del barco, sentía cómo me alejaba más y más de mi tierra natal, rumbo hacia un destino incierto en el lejano oriente. Durante este largo y angustioso viaje, mi suerte cambió cuando entré al servicio de Alessandro Balignano, un influyente misionero jesuita. Balignano no solo era un hombre de fe, sino también de gran poder y ambición, y decidió llevarme consigo a un lugar que apenas conocía de nombre: Japón. Era el año 1579, cuando llegamos a esas islas tan lejanas, en medio de una época de constante conflicto, conocida como el período Sengoku. Japón estaba dividido entre señores feudales llamados daimios, que luchaban sin cesar por el control del país, sumiendo a la nación en un ciclo interminable de guerra y traiciones. Sin embargo, mi llegada a Japón no pasó desapercibida. Desde el primer momento en que puse pie en esas tierras, fui objeto de asombro y curiosidad. Los japoneses nunca habían visto a alguien como yo, un hombre de piel tan oscura, una rareza en su mundo aislado. Mi estatura, dicen que medía más de 1,80 metros, algo poco común en esa época, y mi imponente fuerza física me convirtieron inmediatamente en un objeto de fascinación. No era simplemente un extranjero más, era una figura que inspiraba tanto respeto como temor, y esa mezcla de emociones marcaría cada paso que daría en esta nueva etapa de mi vida. Sin saberlo en ese momento, mi destino en Japón estaba apenas comenzando a escribirse. Mi destino dio un vuelco inimaginable el día en que me presentaron ante Oda Nobunaga. No era cualquier señor feudal, era uno de los daimios más poderosos y temidos de Japón, un hombre cuya ambición no conocía límites. Nobunaga no solo buscaba unificar Japón, sino también desafiar las normas establecidas, y yo, un extranjero llegado de tierras tan lejanas como África, fui una sorpresa que no podía ignorar. Recuerdo vívidamente la sensación de todos los ojos sobre mí, la mezcla de asombro, curiosidad y desconcierto. Los japoneses nunca habían visto a un hombre como yo, con mi piel oscura y mi estatura imponente, y ese día mi vida cambió para siempre. Cuando me presenté ante Nobunaga, su reacción fue, al principio, una mezcla de incredulidad y fascinación. Había rumores de que, al verme, pensó que mi piel estaba cubierta de tinta o suciedad. Ordenó que me bañaran, como si al sumergirme en el agua pudiera descubrir un hombre diferente debajo de lo que veían. Pero cuando el agua limpió mi piel y quedó claro que ese era mi color natural, lejos de decepcionarse, Nobunaga quedó aún más impresionado. En lugar de tratarme como una rareza o un espectáculo, vi en sus ojos algo diferente: respeto. Fue en ese momento cuando comprendí que Nobunaga no era como otros líderes. Era un hombre que valoraba la fuerza, el coraje y lo extraordinario, más allá de las apariencias externas o las costumbres. En lugar de relegarme a un simple papel de sirviente, me ofreció algo que ningún otro extranjero había recibido antes. Me honró con el título de samurái. Me convertí en uno de los suyos, no solo en su ejército, sino en su círculo más cercano, un hombre al que otorgaba confianza y un estatus incomparable. Recuerdo con claridad el día en que me entregaron mi espada ceremonial.
Aquella espada, más que un arma, era un símbolo de todo lo que había logrado en esta tierra extranjera. Sentí el peso del acero en mis manos, no solo como un guerrero, sino como alguien que había desafiado todas las expectativas. Además, Nobunaga me otorgó mi propia casa, algo que jamás habría imaginado al pisar Japón por primera vez. Cada gesto, cada palabra, cada honor que recibí me recordaba que ya no era solo Yasuke, el extranjero. Ahora era Yasuke, el samurái. Y fue bajo la protección de Nobunaga que encontré mi lugar en Japón. Servir a un líder como él no era solo un honor, sino una responsabilidad que asumí con todo el peso que conllevaba. Mi vida, marcada por viajes, batallas y enfrentamientos, ahora tenía un nuevo propósito: servir y proteger al hombre que me había brindado una nueva identidad en una tierra que, hasta entonces, parecía inalcanzable para alguien como yo. Convertirme en samurái fue solo el comienzo de una nueva vida, pero también el inicio de uno de los desafíos más duros que jamás había enfrentado. Como samurái, no bastaba con ser fuerte o valiente. Tenía que someterme a un riguroso entrenamiento, uno que probara mi resistencia tanto física como mental. Cada día era un reto en sí mismo. Me levantaba al amanecer y desde las primeras horas mi vida giraba en torno a la perfección del arte de la guerra. Aprender a manejar la katana, esa arma elegante y mortal, no era simplemente cuestión de fuerza bruta. Había que dominar cada movimiento con precisión, con la mente tan enfocada como la hoja de la espada. Al principio, mis manos se llenaban de callos, mis músculos ardían y mi cuerpo parecía al borde del colapso. Pero poco a poco fui integrándome en el ritmo de la vida samurái. La katana fue solo una de las muchas armas que aprendí a usar. La lanza, con su longitud y precisión, se convirtió en una extensión de mi propio cuerpo. Cada día, mi técnica mejoraba y con cada combate de práctica, sentía cómo me convertía en un guerrero más formidable. No era solo cuestión de aprender a matar. Era un arte, una danza entre la vida y la muerte, una lección diaria sobre el dominio de uno mismo. Pero el entrenamiento físico era solo una parte. Como samurái, también fui instruido en la filosofía que guiaba a estos guerreros, el Bushido. Este código de honor no se trataba solo de ser hábil en el campo de batalla. Se trataba de lealtad, de coraje y, sobre todo, de una disciplina inquebrantable. El Bushido me enseñó a actuar no solo con fuerza, sino con honor y respeto, a enfrentar cada batalla y cada día con un propósito mayor que mi propio beneficio. Mi lealtad hacia Nobunaga se profundizó con cada lección que aprendía. El entrenamiento me transformó no solo en un guerrero, sino en alguien digno del respeto de mis compañeros samuráis. Ellos, al principio, me miraban con recelo. Era un extranjero en sus tierras, alguien diferente en todos los aspectos. Pero con el tiempo, mi dedicación, mi habilidad en combate y mi estricta adhesión al Bushido comenzaron a ganarles. Mis compañeros ya no veían solo mi piel o mi origen extranjero. Veían a un samurái, un igual. Ganarme ese respeto no fue fácil, pero lo hice a base de sudor, sangre y una entrega total a mi nueva vida. Servir a Nobunaga significaba estar siempre en el campo de batalla, y participé activamente en su campaña para unificar Japón. Luché en varias batallas clave, enfrentando a enemigos formidables y demostrando en cada encuentro que mi lealtad y coraje eran inquebrantables. Recuerdo los sonidos de las espadas chocando, los gritos de los guerreros en medio de la batalla y la tensión que impregnaba el aire.
No había espacio para el miedo o la duda, solo la certeza de que debía proteger a Nobunaga y a su visión a cualquier costo. Cada victoria en el campo de batalla no solo fortalecía la posición de Nobunaga, sino también la mía. Mi valor no pasó desapercibido, y Nobunaga, un hombre que no otorgaba respeto fácilmente, reconoció mi lealtad. Sabía que yo no era un simple soldado. Era un hombre comprometido con su causa, dispuesto a dar mi vida por él. La lealtad entre samuráis era algo sagrado, y la mía hacia Nobunaga era total. Con cada batalla, sentía cómo mi destino se entrelazaba aún más con el de Japón, una tierra que se había convertido en mi hogar, y con la causa de un líder al que había jurado servir con todo mi ser. No solo me convertí en un guerrero respetado, sino en una parte esencial de la vida militar de Nobunaga. Las batallas en las que luché bajo el mando de Nobunaga fueron intensas y llenas de desafíos, pero ninguna se compara con los eventos que llevaron a su caída. Vivir en una época de guerra constante, en pleno período Sengoku, significaba que cada día era una lucha por la supervivencia, y la lealtad se ponía a prueba en cada batalla. Japón estaba dividido entre señores feudales que luchaban por el control de territorios, y Nobunaga, con su ambición de unificar todo el país bajo su mando, se encontraba en el centro de ese torbellino de conflictos. Y yo, como su samurái, estaba a su lado en cada paso de ese camino. Recuerdo las grandes campañas militares en las que participé. La estrategia que Nobunaga desplegaba era brillante y devastadora a la vez. Era un líder que sabía combinar el poder militar con la inteligencia táctica, utilizando tanto la fuerza bruta como la diplomacia. En cada batalla, la tensión en el aire era palpable. El sonido de las espadas desenvainándose, los gritos de guerra y el golpeteo incesante de los tambores de combate llenaban el ambiente. No había tiempo para el miedo, solo para la acción. Nobunaga confiaba en mi fuerza y en mi determinación. Sabía que, como su samurái, mi lealtad era inquebrantable. Pero por más que ganáramos batallas, el destino tenía otros planes para nosotros. El día que marcó la caída de Nobunaga es uno que nunca olvidaré. Fue en 1582, en el templo de Honnoji, en Kioto. Nobunaga estaba relajado, confiado tras haber consolidado gran parte del poder en Japón. Parecía que nada podía detenerlo. Pero esa confianza fue su perdición. Uno de sus generales más cercanos, Akechi Mitsuhide, un hombre en quien Nobunaga había depositado su fe, lo traicionó. Nadie lo vio venir, y esa traición sacudió los cimientos de todo lo que habíamos construido. Esa fatídica noche, Nobunaga estaba descansando en el templo, mientras Mitsuhide, con sus tropas, lanzó un ataque sorpresa. Yo estaba en las cercanías cuando comenzaron los rumores del levantamiento. El estruendo de los soldados de Mitsuhide invadiendo el templo resonaba a lo lejos. Corrí hacia el lugar, pero el caos ya se había desatado. Nobunaga, al verse rodeado y sin posibilidad de escapar, tomó la decisión de morir con honor, eligiendo el seppuku, el suicidio ritual, antes de ser capturado por su traidor. Para mí, esa noche fue un torbellino de emociones. El shock de la traición, la rabia de no haber podido llegar a tiempo para salvarlo, y el profundo dolor de perder al hombre que me había dado un lugar en Japón. Nobunaga no era solo mi señor, era el hombre que había visto más allá de mi origen y había reconocido mi valor como guerrero. Había confiado en mí cuando otros dudaban, y ahora él se había ido, arrebatado por la traición de uno de los suyos. El templo ardió esa noche, junto con los sueños de un Japón unificado bajo su mando. En medio del humo y las llamas, la traición de Mitsuhide marcó el final de una era
Aunque muchos de los samuráis de Nobunaga, incluido yo, sobrevivimos a ese día, el vacío que dejó su muerte era inmenso. Nos quedamos sin un líder y Japón volvió a sumirse en el caos de la guerra. A pesar de la caída de Nobunaga, mi lealtad a él nunca se desvaneció. Su muerte fue un golpe devastador, pero no dejé que eso me rompiera. Como samurái, había aprendido que la lealtad y el honor eran más importantes que cualquier vida individual. Sabía que, aunque él ya no estuviera entre nosotros, su legado debía continuar. Y yo, como su samurái, seguiría luchando por lo que él había comenzado. Después de la muerte de Nobunaga, mi vida entró en una espiral de incertidumbre. Había sido testigo de la caída de uno de los hombres más poderosos de Japón, y con su muerte, todo lo que conocía parecía desmoronarse. Mi lealtad, mi razón de ser como samurái, estaba profundamente vinculada a él. Cuando Nobunaga se fue, sentí como si me arrancaran una parte de mí mismo. Pero mi destino, tras esos eventos, es un misterio que ha sido cubierto por sombras y rumores. El día en que Akechi Mitsuhide tomó el control, muchos esperaban que también me ejecutara. Yo no era japonés, era un extranjero, y en su mente, quizás eso me hacía menos digno de morir como un verdadero samurái. Me enfrenté a Mitsuhide, no con una espada en la mano, sino con la certeza de que mi destino estaba en sus manos. Según algunos relatos, Mitsuhide decidió no matarme. Quizás me veía como alguien ajeno a los conflictos internos de Japón, un hombre de otro mundo que por su origen no merecía la muerte reservada para un guerrero japonés. En lugar de la ejecución, me destinaron de vuelta a la misión jesuita en Kioto, el lugar donde mi viaje en Japón había comenzado. A partir de ese momento, mi vida se cubrió de incertidumbre. Los registros históricos sobre mí se desvanecen y mi destino final se pierde en la oscuridad. Nadie sabe con certeza qué sucedió después. Regresé a África, a la tierra que dejé tantos años atrás. Viví el resto de mis días en Japón, un país que se había convertido en mi hogar, pero donde ya no tenía un propósito claro. O quizás encontré mi final en alguna batalla olvidada, sin que mi nombre volviera a resonar en los anales de la historia. Lo que sí sé es que no dejé descendencia. No tengo hijos, ni un linaje que continúe mi legado. Mi historia terminó conmigo, pero no puedo evitar pensar que de alguna manera mi vida trascendió más allá de la sangre. Fui el primer y único samurái africano en un mundo donde la tradición y la cultura eran barreras casi infranqueables. Mi existencia fue un símbolo del encuentro entre dos mundos que hasta ese momento apenas se habían tocado. Aunque mi nombre desapareció de los registros, mi legado no ha sido olvidado. Soy un recordatorio viviente de que el espíritu humano puede romper barreras, de que un hombre puede desafiar las expectativas y encontrar su lugar en un mundo completamente ajeno. Mi historia sigue viva, no en la forma de un linaje, pero sí en la memoria colectiva, como un símbolo de lo que es posible cuando se cruza la frontera de lo desconocido y se lucha con honor, coraje y lealtad, sin importar el lugar de nacimiento. Mi historia es más que la de un guerrero. Es la de un hombre que rompió todas las expectativas y barreras que el mundo me impuso. Desde el momento en que dejé África, mi vida fue un viaje marcado por lo inesperado. Nunca imaginé que el destino me llevaría tan lejos de mi tierra natal, a un lugar donde mi piel, mi lengua y mi forma de vida serían tan diferentes de las de aquellos a mi alrededor.
Pero a lo largo de todo ese trayecto, nunca dejé que esas diferencias me definieran o me limitaran. Si algo he aprendido, es que la verdadera fuerza no está solo en el cuerpo, sino en el espíritu que nos impulsa a seguir adelante, a pesar de las adversidades. Nací en circunstancias humildes, en un rincón de África donde mi futuro parecía ya escrito. Pero la vida me llevó por un camino inimaginable, cruzando océanos y culturas, hasta llegar a Japón. Allí, en una tierra que para muchos habría sido totalmente ajena, encontré mi propósito. Al principio, fui visto como una curiosidad, un extranjero con una piel y una estatura que desafiaban todo lo que los japoneses conocían. Pero no permití que eso me definiera. No fue fácil, y en más de una ocasión me pregunté si lograría encontrar mi lugar en este nuevo mundo. Pero lo logré. Me convertí en samurái, un honor reservado solo para los más nobles y leales. Aunque venía de un continente lejano, me aceptaron como uno de los suyos, no por mi origen, sino por mi valentía, mi lealtad y mi dedicación a la causa de Nobunaga. Aprendí que las barreras que parecen insalvables no son más que construcciones de la mente, y que el coraje de seguir adelante, de enfrentarse a lo desconocido, es lo que verdaderamente define a un hombre. No importaba de dónde venía, lo que importaba era lo que llevaba en mi interior. Mi vida es un recordatorio de que las fronteras culturales son solo líneas imaginarias que trazamos entre nosotros. En el fondo, todos compartimos una humanidad común, y cuando somos capaces de ver más allá de esas diferencias, encontramos una fuerza que nos conecta. Mi viaje de África a Japón fue más que un viaje físico. Fue una travesía de descubrimiento personal, de transformación, y de demostrar que el espíritu humano es capaz de superar cualquier obstáculo cuando está guiado por un propósito mayor. Sé que mi historia ha inspirado a muchos, no solo por ser el primer africano en convertirme en samurái, sino por lo que represento, la capacidad de cada uno de nosotros para desafiar las expectativas, para romper las barreras que nos separan y para reconocer que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos parte de la misma humanidad. Mi vida es una prueba de que el espíritu humano es imparable cuando se tiene el valor de avanzar, sin importar de dónde vengamos o a dónde vayamos. Y aquí estoy yo, Yasuke, luchando para que mis recuerdos no sean olvidados en el tiempo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias fascinantes de personajes históricos únicos que, como yo, hemos dejado una huella imborrable en los libros de la vida humana. Nos vemos en el próximo video.